Vamos a entrar hoy día a la segunda serie del año 2025 y está diseñada para ponernos en fe. Se llama Viva y Eficaz. Y obviamente tiene que ver con la palabra de Dios, con todo lo que la palabra es y con todo lo que la palabra hace. Tiene que ver con todo lo que la palabra es, cuál es su naturaleza, y con todo lo que la palabra es capaz de hacer. Así que nuestro texto base, seguramente ya los que saben acerca de esto, inmediatamente sus mentes se van a dirigir a Hebreos, el capítulo 4, el versículo 12, donde dice, porque la palabra de Dios, ¿cómo es? Viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, antes de meternos en este versículo, antes de entrar en él y explicarlo, quiero decir algo a manera de introducción, porque mi responsabilidad como ministro de la palabra, el cuerpo de Cristo, y como pastor de esta iglesia Verdad y Libertad, como pastor de esta iglesia local, mi responsabilidad es suministrarles a ustedes la buena palabra de Dios para que a través de ella ustedes puedan entablar o establecer una sólida relación con Dios. Y eso mismo es lo que el libro de Proverbios hace. De manera intencional conecta al lector con la palabra de Dios, con la sabiduría de Dios. Cuando te dice, hijo mío, está atento a mis palabras, otra vez te está dirigiendo hacia la palabra una y otra vez. Entonces, la Biblia nos conecta a nosotros con Dios a través de la palabra, y dicha conexión es vital para que nosotros podamos tener una vida espiritual exitosa, saludable, balanceada. Otra cosa que tenemos que añadir con respecto a esto es que el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, siempre nos va a redirigir nuestra atención hacia las Escrituras. Es decir, siempre te va a remitir a lo que está escrito. ¿Qué es lo que está escrito? Siempre te va a recordar la Escritura. Hay gente que no sabe cómo ser guiada por el Espíritu Santo de Dios. Bueno, muchas veces el Espíritu Santo nos recuerda la Escritura. Esa es la mejor forma de poder recibir respuestas. Así que en la palabra de Dios tenemos el consejo y la sabiduría que tú y yo necesitamos para que seamos personas de profundidad y solidez de carácter. Ahora, eso es interesante, pero las personas más sabias e inteligentes son las que más oyen la palabra y al Espíritu. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz, dijo Jesús. La Biblia dice, hijo mío, está atento a mis palabras. La pregunta es, ¿prestas atención? ¿Inclinas tu oído a la sabiduría? Si tú quieres ser sabio y entendido, quieres ser inteligente y quieres elevarte por encima del montón, necesitas darle tiempo a la palabra. Ahora, nuestra intención desde el principio en Verdad y Libertad ha sido clara, que cada uno de ustedes llegue a hacer lo que Dios se propuso en Cristo cuando inició la buena obra en nosotros. ¿A qué me refiero? A la semejanza a Cristo. Es más, y hemos leído Hebreos 4:12, vamos a saltar 9 capítulos más adelante en el mismo libro de Hebreos, y allí se añade lo siguiente en base a lo que se dijo con respecto a que la palabra es viva y eficaz. Hebreos 13, el versículo 7 dice, acuérdense de sus pastores que les hablaron la palabra de Dios. Consideren cuál haya sido el resultado de su conducta e imiten su fe. Ahora, ¿qué fue lo que ellos le hablaron a esa congregación? Su opinión personal, su punto de vista, humanismo, psicología humana, preferencias personales, tradiciones religiosas, política o lo que está de moda, o la narrativa mundana. ¿Qué cosa les hablaron? La palabra de Dios. No, ellos les hablaron solamente la palabra de Dios porque ellos conocían el poder y el impacto de la palabra en sus propias vidas personales. Cuando una persona recibe la palabra, la aplica y la guarda en su corazón, entonces es transformada. Y ellos lo sabían, tenían experiencia. Ellos hicieron esto, hablar la palabra con tanto fervor, con tanta pasión, porque ellos habían tenido ya experiencia personal en la palabra. La palabra los impactó a ellos y luego la transmitieron a los demás. En otras palabras, ellos tenían experiencia
en la palabra, sabían utilizar la palabra, sabían que ella funcionaba, sabían bien que la palabra es viva y es eficaz. Ahora, noten ustedes, y contemplemos este pasaje, este versículo, noten ustedes que en el mismo contexto, mencionada junto con la palabra de Dios que ellos hablaron, también se menciona su conducta y se menciona su fe. Como dije, ellos no solamente les hablaron la palabra de Dios, primero la vivieron delante de ellos. Ellos fueron un ejemplo delante de los demás, fueron un modelo a ser imitado. Y también adoptaron el estilo de vida de fe. Es decir, la palabra primero produjo algo en sus vidas. Entonces, cuando ya miramos un poquito más profundamente este versículo, vamos a ser capaces de mirar a través de algo de ojos tridimensionales, ¿no? Aquí tenemos una presentación tridimensional en Hebreos 13:7, porque tenemos un mensaje digno de recordar, tenemos un estilo de vida digno de considerar y tenemos una fe digna de imitar. Todo integrado como un paquete. Detrás de todo esto hay una interacción y hay un resultado. De eso se trata. Hay una poderosa dinámica detrás funcionando. Hubo detrás de todo esto un agente sólido, obrando. Y como resultado se tuvo un proceso de transformación. Pero nada de esto podría ser así si es que la escritura no fuese viva y eficaz. Si es que la palabra no fuese íntegra. Hermanos, palabras van, palabras vienen, palabras se entretienen, pero solamente la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Solamente la palabra es una palabra íntegra. Mucha gente te va a dar su palabra y no la cumple. Yo estoy más interesado en la integridad de una persona que en el dinero de la persona. No me interesa lo que la persona tiene monetariamente. Lo que me interesa es que si tiene o no integridad. Y eso es súper importante. Entonces tenemos que darnos cuenta que la palabra es lo que ella declara ser. Una persona íntegra cumple su palabra, guarda su palabra. Bueno, la Biblia es íntegra y lo que la Biblia dice acerca de ella misma es así. Porque es la revelación de Dios para nosotros. O sea, no es un libro común. No, la Biblia es un libro sobrenatural. Y tenemos que darnos cuenta que es Dios mismo el que nos habla a través de ella. Solamente tenemos que colocarnos bajo su exposición. Y hay gente que acusa a la Biblia de ser un libro arcaico. No, es cierto que en la Biblia hay material histórico. Es cierto que es un libro del pasado porque hay partes históricas, hay libros históricos. Es cierto que es un libro del futuro porque es escatológico o profético en naturaleza, pero también es un libro del presente, actual, relevante, aplicable hoy. Tú puedes aplicar la palabra de Dios. La palabra de Dios es 100% aplicable. Si no, no diría que no seamos solamente oidores, sino también hacedores. Entonces, este libro nos presenta a nosotros un mensaje inspirado por Dios, el Espíritu Santo, y está impregnado de Él mismo, de su persona, de Dios mismo, porque Dios y su palabra son uno, son inseparables. El trato que tú le das a la palabra de Dios es el trato que tú le das a Dios en tu vida. Y es la verdad. Es cierto, tremendo lo que Hebreos 4:12 afirma diciendo que la palabra de Dios es viva y eficaz. La traducción de Moffat lo coloca así. Otra vez, Hebreos 4:12, la traducción de Moffat lo pone así. Porque el logos de Dios, esa es la palabra griega detrás de la palabra palabra. Porque el logos de Dios es una cosa viva, activa y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetrando hasta la misma división del alma y del espíritu, las coyunturas y los tuétanos, escudriñando los mismos pensamientos y concepciones del corazón. Acá se nos comunica esta idea, este concepto de que la palabra de Dios es algo vivo. Es un libro, como dije, sobrenatural y no hay forma de que si tú te colocas bajo su exposición, sigas permaneciendo la misma persona. Este libro está vivo, posee vida en sí mismo. La Biblia vive y te hace vivir. No es algo muerto no puede mejorar la vida de nadie. Algo muerto no posee poder. Las palabras necias, vacías, huecas, vanas de los hombres están muertas porque están separadas de Dios. No tienen nada de Dios. Y Dios es la fuente de toda vida. Pero Dios y su palabra son uno, están unidos.
son inseparables. Por lo tanto, si Dios es la vida, entonces la palabra de Dios está impregnada de la vida de Dios. Pero qué triste sería edificar nuestras vidas sobre las palabras de hombres caídos, sobre la narrativa humana, sobre lo que se dice cada día en el mundo. No hay en ellas verdad, no hay en ellas poder. Dichas palabras que se hablan afuera carecen de una base segura sobre la cual apoyarnos. Tampoco nos pueden ayudar a nosotros, no nos pueden dar esperanza. Las palabras de los hombres caídos no nos pueden sostener en el tiempo de la tormenta, no nos pueden librar a nosotros de la ruina. Nos ofrecen vanidades ilusorias, promesas vacías, no tienen el poder para poder cumplirlas. Pero debido a que Dios y su palabra son uno y Él es vida, entonces su palabra está cargada de la misma vida de Dios. Así que solamente la palabra de Dios puede vivificar, solamente su palabra puede levantar nuestra vida a otro nivel. Solamente la palabra de Dios, que es viva y debido a que posee vida, puede impartir vida. El Logos, Jesús, el Verbo, es espíritu vivificante. Él nos vivifica. Entonces, la palabra de Dios es lo único que va a mejorar tu calidad de vida. Según el diseño de Dios, la va a levantar a otro nivel porque la vida de Dios la impregna y satura. Y esa es la clase más alta de existencia que existe en el universo. La vida de Dios. La palabra de Dios procede la más alta calidad de vida existente, la misma clase de vida que se disfruta y experiencia en el trono mismo de Dios. Jesús la llamó vida en abundancia. Él vino del cielo. Cuando Él había resucitado, descendió del cielo y dijo, paz, ¿no? Mi paz les dejo. Habló paz, trajo consigo lo que había en el cielo. No temas, tranquilidad. Y cuando Él descendió del cielo, Él habló también vida. Él impartió vida. Entonces, la palabra de Dios posee la más alta calidad de vida existente y solamente esta escritura va a cobrar vida para ti cuando tú empiezas a aceptarla y actuar conforme a ella. Y esto va a activar el poder de dicha palabra en tu vida. Y vamos a ver lo que la Biblia dice acerca de ella. Vamos a Deuteronomio. Un hombre que caminó con Dios, que vio el poder sobrenatural de Dios, fue Moisés. Y en Deuteronomio, el capítulo 32, en el versículo 47, dice, porque la palabra no les es cosa vana, es su vida. O sea, ¿cuántos consideran así la Biblia? La Biblia amplificada dice, porque para ustedes no es un asunto vacío ni trivial, sino que es su propia vida. Tu vida depende de ella. Sin la palabra, ¿qué sería de nuestra existencia? No tendríamos ningún tipo de esperanza. Y Moisés escribió esto después de haber comprendido la intención de Dios. Dios quiere que nosotros vivamos por su palabra, por toda palabra que sale de la boca de Dios. Nuestra vida entera debe depender de la palabra de Dios. Entonces vemos cómo Moisés comprendió cuán vital, cuán indispensable es para nosotros la palabra de Dios. Lamentablemente, muchos ignoran este hecho. El índice de analfabetismo bíblico en el mundo es aún demasiado alto, a pesar de que la Biblia es el libro más impreso, más traducido, más comentado, más leído, más distribuido. Un gran sector de la humanidad aún ignora las Escrituras. Y Jesús dijo, ustedes yerran ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Entonces la ignorancia de las Escrituras va a causar de que tu vida se estacione en el error una y otra vez. Vas a fallar una y otra vez. Pero si tú te empapas de la palabra, tu vida va a ser descrita por un acierto tras otro, un acierto tras otro. Vas a dar en el blanco. Sí, 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 amén. Acierto tras otro. Así se define el éxito. Incluso dentro del mundo cristiano hay personas que piensan que Dios no les ha hablado a menos que reciban un mensaje profético, ¿no? O por sueños, por visiones, y pasan por alto que la Biblia es Dios hablándonos ahora. Obviamente las profecías, los sueños y las visiones son algo legítimo, pero nunca están por encima de la palabra. Pongamos la palabra primero. Y si alguna manifestación dice algo que no está en línea con las Escrituras, entonces no es Dios. No se trata del Espíritu Santo en operación. Son las palabras
de un hombre que está hablando según sus propios pensamientos. Entonces necesitamos juzgar todo bajo la luz de las Escrituras. Ahora, estaba conversando más temprano con una ovejita y me estaba hablando acerca de lo que pasa con las redes sociales, porque hay mucha información y mucha desinformación. Y la verdad es que hay dimes y diretes y hay contradicciones. Es triste, ¿no? Y una inmensidad de videos y de audios cristianos, entre comillas, que no necesariamente se ajustan a la Escritura. Mi labor ministerial es que ustedes sean sanos en la fe. Y de eso se trata. Entonces, las palabras no alineadas con la palabra no te van a poner en fe, que es la intención de esta serie. Más bien te sacan de la fe, no edifican tu fe, la debilitan. Y si queremos ser sanos en la fe, entonces no debemos vivir por lo que pensamos que la Biblia dice. La Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Dónde? No, que la Biblia habla de la manzana de Adán. ¿Dónde? No, que Saulo de Tarso cayó del caballo. ¿Dónde? Y podría seguir. ¿No? Entonces, tenemos que vivir por lo que la palabra dice, no por lo que pensamos que la palabra dice. Nosotros no tenemos el derecho de venir con nuestras propias ideas preconcebidas y tratar de forzárselas a los demás o imponer esto en las Escrituras como haciendo que la Biblia diga algo que nunca dijo. Y eso no es correcto. Entonces nosotros no hemos sido llamados a torcer las Escrituras, hemos sido llamados a trazar rectamente la palabra de verdad. Y por eso hay mucha gente que cree un montón de cosas raras. Cuando uno entra en la epístola de Tito, que es una carta pastoral, encuentra tres conceptos bien importantes. Lo primero es la sana doctrina, lo segundo la sobriedad, lo tercero buenas obras. Si tú suministras sana doctrina a la gente de la iglesia, va a producir sobriedad. Van a ser ovejitas sensatas, ecuánimes, balanceadas, juiciosas, sabias, prudentes. Y por lo tanto van a terminar aterrizando en una vida de buenas obras. Pero si yo alimento a la gente con cosas raras, jaladas de los cabellos, con doctrinas raras, extrañas, entonces el resultado van a ser ovejitas, que se me escarapela el pelo o la piel, lo que sea, raras, místicas, impredecibles. Tú no sabes qué esperar. ¿Y tú crees que van a terminar aplicando buenas obras? No quiero saber nada con ese tipo de personas. Entonces muchos creen un montón de cosas que la Biblia no enseña, son muy rápidos para aceptar lo que los demás dicen, en vez de ir a la Biblia y descubrir por sí mismos cuál es la opinión de Dios al respecto. Por eso, no es cosa vana nuestra vida, la palabra de Dios es Dios hablándonos ahora. Dios no quiere que tú tengas una mentalidad religiosa, Dios quiere que tú tengas una mentalidad espiritual, una mentalidad bíblica. La religión no posee vida y poder, solamente la palabra. La religión no puede impartir vida eterna. La religión no puede transformar nuestra existencia. Solamente la palabra es viva y eficaz para hacerlo. Y es sobre ella que tú y yo tenemos que edificar nuestra vida. Por eso se la suministramos para que puedan vivir por ella. No solamente ella es algo vivo. Su palabra al mismo tiempo es activa, operativa, efectiva. Vamos a regresar otra vez a Hebreos 4:12. Vamos a ver la combinación entre la Biblia amplificada y la Biblia amplificada clásica. Porque la palabra de Dios es viva, activa, llena de poder, haciéndola operativa, energizante y efectiva. Es más cortante que toda espada de dos filos, penetrando hasta la división o hasta la línea divisoria y partición del alma y el espíritu, la completa parte interna del hombre, y de tanto las coyunturas como los tuétanos, exponiendo, examinando, analizando y juzgando los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué tenemos aquí? Lo que la palabra es y lo que la palabra hace. ¿Cómo es? Viva, activa, llena de poder, eficiente, energizante, empoderante, operativa, capaz, competente, suficiente, totalmente equipada, totalmente calificada. No es cosa vana, es nuestra vida. Ahora, y lo primero que la palabra hace cuando llega a nuestras vidas es operar en nuestro interior, por supuesto. Aquí la vemos entrando, la vemos penetrando y operando dentro nuestro.
Porque la palabra, una vez que ingresa a nuestro sistema, y esa es la meta, que la Biblia forme parte de ti. Doctor, ayúdeme, tengo un problema. Ah, ya, toma este jarabe. Y lo colocas en la mesa de noche, pero nunca te lo tomas. No, tiene que ser parte de tu sistema para que la medicina actúe. ¿Están ahí o no? Igual, la palabra de Dios, que es la medicina de Dios, tiene que entrar en tu sistema de tal manera que haga una obra interna en ti. Entonces, una vez que esa palabra penetra, comienza a ordenar tu mundo interior, parte, divide, separa el alma del espíritu. Es decir, lo que la palabra hace una vez que penetra o ingresa a tu sistema, es escrito por una palabra muy interesante. Otra vez, Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios discierne, el término griego es kritikos, de ahí viene la palabra crítico, ¿no? Kritikos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que esta palabra discierne, del griego kritikos, significa juzgar, discriminar, detectar, escudriñar, exponer, distinguir y separar. La palabra de Dios separa lo anímico de lo espiritual. Hay un montón de gente almática en el cuerpo de Cristo. Viven movidos por emociones, no se mueven por el espíritu. La palabra diferencia lo que es almático en naturaleza de lo que verdaderamente procede de nuestro hombre interior. Ella distingue, como hemos leído acá, distingue, discierne, diferencia, juzga, separa lo emocional de lo espiritual. Porque ella revela o expone el origen de los pensamientos, de las intenciones, de los propósitos, de las concepciones. Ella expone si algo se origina en tu alma o si algo se origina en tu espíritu. Y solamente la revelación puede hacer eso en tu vida. Si no, vas a seguir en el área, en el ámbito emocional, en el ámbito almático. Y esa clase de creyente no es la voluntad de Dios. Otra cosa más es que a Dios no le interesa la apariencia de las cosas. Él siempre mira el origen, siempre mira su fuente. O sea, no todo aquello que posee una apariencia de piedad tiene sustancia espiritual. Las apariencias engañan. El mundo dice no todo lo que brilla es oro. La palabra siempre te va a decir la verdad, sobre todo acerca de las cosas que son invisibles al ojo humano. Como alguien dijo, porque rostros vemos, pero corazones no sabemos. Y la palabra de Dios puede leer la parte invisible del hombre. No hay nada que se escape de su penetración. No solamente aquí en Hebreos 4:12 encontramos lo que ya dijimos, lo que la palabra es y lo que la palabra hace. Dentro de lo que la palabra hace, estamos viendo lo que la palabra discierne, pero también está lo que la palabra ve. Ella todo lo ve. Es más, eso es lo que nos dice el siguiente versículo, versículo 13, Hebreos 4:13. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas, expuestas, descubiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios no puede ser burlado. Los rayos X de Dios no permiten que nada se oculte de sus ojos. Jesús, el verbo de Dios, la palabra viva, es representado simbólicamente en el capítulo 5 de Apocalipsis como un cordero que tiene 7 ojos. Eso significa que todo lo ve. No hay nada que se le escapa. Él ve lo profundo, Él ve lo escondido. Entonces la Biblia no es solamente un libro que tú lees. ¡Ella te lee! ¿Alguna vez han mirado ustedes en el espejo de la palabra? Porque ella te lee. Ella expone tu verdadera condición espiritual. Claro, en la iglesia podemos venir y poner cara de espiritual, pero otra vez, rostros vemos, corazones no sabemos. Entonces la palabra te va a mostrar, y eso es para ayudarte a ti, con respecto a tus aciertos y tus desaciertos. La palabra de Dios corta como tijera podadora tus áreas improductivas y te limpia para que camines en santidad. Mi pregunta es, ¿estás permitiendo que la palabra haga su obra? Ahora, quiero aclarar, porque estoy entrando un poquito en eso, pero me voy a salir. O sea, mi intención en esta serie no es hablar de la obra interna que la palabra realiza o efectúa en nosotros. Eso lo dejo para otra serie. Bien. Hoy día voy a entrar a hablar acerca de lo que la palabra de Dios es y hace,
Pero quiero llevarlos ustedes hacia una dirección concreta. Eso es lo que Dios puso en mi corazón. Partiendo sobre la base, que es el título de esta serie, sobre la base de que la palabra verdaderamente es viva y eficaz, entonces nosotros necesitamos llegar al punto en que seamos capaces de aprender a usarla, a ser diestros en ella. Deseo que cada uno de ustedes aprenda a usar la palabra de Dios tal como Dios la usa. Dios opera por su palabra, y ya que ella es viva y eficaz, entonces puede ser usada, puede ser aplicada. Usada por Él, por supuesto, pero también por nosotros. Ahora, aprendamos de su ejemplo. Dios, antes de hacer algo, primero lo dice. A veces nosotros hacemos esto, se nos escapa, ¿no? Me voy a la tienda para comprar esto. Entonces lo decimos y luego lo hacemos. Interesante. ¿Sabían que nosotros que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios poseemos también la capacidad de operar por palabras? Ya hemos leído en Deuteronomio que la palabra es nuestra vida. Ahora, miren lo que Jesús dijo. Y Jesús en Mateo citó Deuteronomio varias veces, 3 veces en este capítulo 4 de Mateo. Mateo 4:4, Jesús respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, esta es una escritura fundamental, porque el hombre debe conducir su vida espiritual basado completamente en la palabra de Dios. El aspecto que Jesús está mencionando acá es básicamente de la palabra como alimento para nuestro espíritu. La palabra es comida para tu fe. Pero también la palabra de Dios es la ley por la cual tú y yo debemos operar, movernos y regir nuestras vidas. La palabra es ley para ti y para mí. La palabra es nuestra vida, vivimos por ella, pero también operamos por ella. Y eso de operar es muy fácil porque estamos familiarizados, ¿no?, con el teléfono celular, ¿no? ¿Cuántos ustedes tienen un iPhone? Entonces, el iPhone funciona con el iOS, ¿no? ¿Cuántos de ustedes tienen un Motorola u otra marca? Opera por el sistema operativo Android. ¿Cuántos de ustedes tienen una PC? Tienen Windows, ¿no? O si usan una Mac, también tienen el iOS, ¿no? Bueno, así como en todo eso, la palabra de Dios es nuestro sistema operativo. Vamos a ver eso poquito a poquito. Vamos a ver cómo es que Dios usa o emplea su palabra. Vamos al libro de Salmos. Salmo 33 es poderoso. El versículo 4 y dice: porque recta es la palabra del Señor y toda su obra es hecha con fidelidad. Oh, interesante. Otra vez está hablando de lo que la palabra es y lo que la palabra hace. ¿Están ahí o no? Recta es la palabra del Señor y toda su obra es hecha con fidelidad. Pregunto, a buen entendedor, pocas palabras. Si ustedes han estudiado algo del lenguaje en su colegio, estoy hablando de cosas de colegio, ¿cuál es el sujeto en ese versículo? La mayoría dijo la palabra. Los bendigo en su cara. Bien hecho. La mayor parte de personas hubiese dicho Dios. No está hablando de Dios. No, este versículo no está hablando acerca de Dios. El sujeto de estas frases, de estas declaraciones, no es el Señor. No está hablando directamente de Dios, aunque definitivamente Él está implicado en el asunto. Innegablemente, el sujeto directo aquí es la palabra de Dios. Este versículo nos habla de la palabra, lo que la palabra es y cómo es que ella opera. Obviamente, Dios y su palabra son uno, son inseparables, pero el sujeto puntual aquí es su palabra y cómo es que ella funciona, cómo es que ella opera. Y aquí otra vez, lo mismo que en Hebreos 4:12, encontramos lo que la palabra es y lo que la palabra hace. Pregunto, en base a esto, ¿cómo es la palabra de Dios? Recta. Estoy en el Salmo 33:4. Ya dejé Hebreos 4:12. ¿Cómo es? Recta. Muy bien. ¿Y cómo es hecha su obra? Fielmente, como chispa en bujía.
Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Es recta, es fiel, funciona. Es una buena palabra, funciona cada vez. Ahora, algo que aprendemos también, porque recta es la palabra del Señor y toda su obra es hecha con fidelidad, esto nos revela algo. Dios usa su palabra para ejecutar sus obras. La palabra obra. Tiene una obra. Realiza, efectúa una obra. Ahora, ¿cómo sabemos que la palabra obra? ¿Cómo sabemos que la palabra funciona? Porque es viva y eficaz. Es competente, es todopoderosa, es omnipotente. Ella obra cada vez. No es que a veces sí, a veces no. No es que a veces me funciona, a veces no me funciona. No, ella no puede fallar. No es imperfecta, no es débil, no puede fallar porque es la perfecta ley. Es recta. Y cada vez que se aplica correctamente, la palabra de Dios va a funcionar. Ahora, ya vimos el principio. Ahora vamos a saltar a una ilustración dentro del mismo contexto. Lo siguiente después de esta definición es la ilustración que aparece 2 versículos más adelante, en el versículo 6, Salmo 33, 6. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento o por el soplo de su boca. Está repitiendo lo mismo con palabras diferentes. Es parte de la poesía hebrea. El soplo, el aliento de su boca es su palabra. Es lo mismo. ¿Bien? Ahora, acá se nos está describiendo cómo fue que la palabra de Dios operó en la creación. La palabra lo creó todo. Definitivamente, la palabra es un agente todopoderoso y omnipotente. Creó los cielos y la tierra. Dios creó todo por medio de su palabra. Tremendo. Hay un comentario adicional todavía al respecto de este magnífico episodio creativo. Saltemos del versículo 6 al versículo 9. ¿Cómo fue que Dios llevó a cabo la creación? Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. ¡Wow! La Biblia misma nos describe, nos enseña cómo es que Dios usa su palabra. Este texto nos dice a nosotros cómo es que la palabra funciona, cómo es que ella opera. Al mismo tiempo, no solamente se dice que dijo, también dice que mandó. Esta fue una palabra de autoridad. Fue un mandato. Entonces, si nosotros entendemos, en primer lugar, que su palabra es viva, es eficaz, es operativa, todopoderosa, omnipotente, entonces, sabiendo eso, ahora podemos enfocarnos en aquello de lo cual ella es capaz, en aquello que ella hace, en aquello que ella es capaz de ejecutar. Ahora, como estamos leyendo, para que la palabra opere, funcione, obre, necesita ser hablada. Porque dice que dijo. Entonces la palabra tiene que ser declarada para que libere o desate su poder creativo. Es interesante que en el versículo 4 se nos decía que ella es fiel, que su palabra obra fielmente, obra con fidelidad. O sea, Dios obra, Dios opera, Dios ejecuta o lleva a cabo su voluntad mediante su palabra hablada. Escúcheme bien, la Biblia enfatiza la palabra hablada de Dios, no el silencio de Dios. ¿Nos estamos entendiendo? ¿Pueden ver claramente cómo es que Dios utiliza su palabra? ¿Cómo la usa? La habla, pues. La habla, la declara, la suelta, la envía, la confiesa. Repitan conmigo. Por la palabra de Dios fueron creados los cielos. ¿Cómo? Por la palabra de Dios. Muy bien, y podríamos quedarnos ahí y maravilloso, nos vamos felices a casa, pero no. La intención de la serie requiere un paso más. Voy a hacer un contraste aquí. Salmo 33, versículo 6, lo voy a contrastar con Mateo 12, 37. En el Salmo 33, 6, como ya hemos visto, dice, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento o el soplo de su boca. Mateo 12, 37 dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Quiero que ustedes vean el contraste. Salmo 33, 6 dice, por la palabra del Señor, pero Mateo 12, 37 dice, por tus palabras.
¿Qué significa esto? Por la palabra del Señor, por un lado, y luego dice, por tus palabras. Ahora, ¿qué pasa cuando la palabra del Señor es hablada? Cuando la palabra del Señor es hablada, algo pasa, algo ocurre. Pero también cuando tú hablas, algo pasa, algo ocurre, algo trascendente, algo eterno, algo determinante, algo crítico, algo relevante. Cuando la Biblia dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua, no está hablando acerca de Dios. Hay muerte y vida en tus palabras. En tus palabras está el potencial para salvación o para condenación. Y eso nos debe llevar a nosotros al punto en que debemos ser totalmente intencionales en el ser selectivos con respecto al uso de nuestras palabras. Porque si no es cosa vana, es crítico, es de vida o muerte, entonces tenemos que poner guarda a nuestra boca, tenemos que monitorear la actividad, no solamente pensante, sino la actividad de nuestra lengua. O sea, que ninguna palabra autorizada por tu espíritu se escape por tu boca. Si no lo autorizó el espíritu, entonces que no salga de tu boca. Si tú eres de aquellos que te vas de boca, se te va la lengua, entonces ahí tienes que poner ahí algo para... ¿ok? Entonces, ¿no creen ustedes que deberían ser selectivos con las palabras que hablan? Porque ninguna palabra delante de Dios es neutra. Cada una tiene un efecto. Cada una va a producir un impacto, positivo o negativo. Tus palabras se pueden jugar a tu favor o en tu contra. Si no me creen, miren el versículo anterior de Mateo 12:37, en Mateo 12:36. Pero yo les digo que en el día del juicio, cada uno de ustedes dará cuenta de cada palabra ociosa que haya pronunciado. Ay, ay, ay. No es el momento de hacer un inventario de cuántas palabras así hablaron. Es el momento de frenarlas para siempre. Entonces, ya que esto es así, porque es así, deberíamos de considerar lo que vamos a decir antes de proferir palabra alguna. ¿Será que tus palabras, al igual que las palabras que Dios habla, también funcionan? Vamos a ver el siguiente principio en Romanos 10, versículos 9 y 10. No estoy hablando de algo que no sepan. Es básico. ¿Qué dice? Romanos 10, de 9 al 10, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. El ser salvo es algo temporal, efímero, intrascendente, común. No. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación. Vamos a revisar esto, ¿ok? ¿No? Si confiesas con tu boca, en otras palabras, por tus palabras. Y luego dice más adelante, con la boca, la parte final, o sea, por tus palabras se confiesa para recibir salvación. O sea, por tus palabras recibes salvación, eres salvo, eres justificado, eres sanado, eres libertado. Tus palabras funcionan así como el medio para que todo ello sea logrado. Tus palabras, hermano, definitivamente funcionan para tu bien o para tu mal. Tus palabras son cosas serias. Así que Dios también le ha dado al hombre la capacidad de operar por sus palabras. Vamos a ver cómo es esto, cómo funciona esto. Porque a veces no nos damos cuenta que cuando hablamos, si es que hablamos en línea con la palabra de Dios, el cielo nos respalda, el infierno nos obedece. Vamos a ver un ejemplo extremo, trascendente, pero habla de cuán serio es este asunto. Vamos a Josué capítulo 10, de versículos del 12 al 14. El día que los amorreos fueron vencidos, Josué le habló al Señor en presencia de los israelitas y dijo, y miren, él está hablando de manera intencional, 100% consciente de lo que está haciendo. Sol,
detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ayalón. Y el sol y la luna se detuvieron. Y el pueblo se vengó de sus enemigos. ¿Acaso esto no está escrito en el libro de Jacer? El sol se detuvo en medio del cielo y durante casi un día entero no se apresuró a ocultarse. Nunca antes hubo un día como ese, ni lo habrá después, en que el Señor atendió a la voz de un hombre y peleó a favor de Israel, su pueblo. ¡Wow! ¡Qué tal respaldo! No solamente Dios con esto evidenció que respaldaba a Josué en lo que estaba haciendo, porque era la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan que cuando hablé acerca de Israel, la promesa, dije que cada vez que Israel ha tomado la decisión, ¿no?, de tomar su tierra, de poseer su tierra, Dios los ha respaldado? Sí, pero acá también tenemos un voto de parte de Dios a favor del hecho de que Dios, cuando nos creó a nosotros, nos dio la misma capacidad como Él de hablar palabras. ¿Están ahí o no? Sí. Muy bien. Entonces, eso que vemos acá es tremendo, porque Dios, antes de hacer algo, primero lo dice. Y Él reposa eternamente en su palabra para que la obra sea hecha. Y la obra es sobrenatural. Y lo que Josué hizo aquí fue también sobrenatural, fue milagroso. Pero igual, Él tuvo que hablar, Él tuvo que decir algo. Y fue hecho, por supuesto, con autoridad, porque le mandó al sol, le mandó a la luna y obedecieron. Ahora, vamos a separar. Hay una línea divisoria y tenemos que ser sensatos, porque tenemos que en esta vida aprender a separar las cosas. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer con nuestras manos. Y cuando uno estudia la vida de José en Egipto, y esto lo vimos en una serie anterior, cuando uno entra a Génesis capítulo 39, hay una traducción en particular donde la mano de José es mencionada 6 veces. Y eso indica que la mano fue el factor determinante o decisivo en la prosperidad de José. Allí aprendemos acerca de la ley de la mano. Aprendemos acerca del trabajo diligente. Y tú y yo, todos nosotros deberíamos de operar en la ley de la mano. Porque Dios bendice el trabajo de nuestras manos. Él envía su bendición sobre todo aquello en lo cual colocamos nuestras manos. De acuerdo con Deuteronomio, el capítulo 28 es parte de la bendición de Abraham. Entonces la Biblia, con mucha sabiduría en el libro de Proverbios, regula lo que debe ocurrir a nivel laboral. Y en esa serie, Convirtiendo tus recursos primarios, enseñé Proverbios 14:23, donde dice que en toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Cuando tienes que utilizar la ley de la mano, no es el tiempo de hablar, es el tiempo de trabajar. ¿Están ahí o no? No hay que mezclar las cosas, porque hablar no te enriquece, trabajar con tus manos sí. Pero cuando nosotros queremos que una obra sobrenatural sea hecha, necesitamos algo más allá que nuestras manos. Necesitamos operar desde nuestro espíritu. Entonces, es desde allí donde nosotros podemos operar mediante nuestras palabras habladas en fe. Ahora, es obvio que lo que hizo José al aplicar la ley de la mano trajo la bendición de Dios. Pueden ver ustedes como que todo lo que José tocaba prosperaba, ¿no es así? Si Dios en Génesis bendijo la mano diligente de José, ¿no creen ustedes que también va a bendecir nuestras palabras habladas en fe? Jesús mismo nos enseñó que tú y yo podemos y debemos operar por medio de nuestras palabras al igual que Él. Ahora vamos a ver a Jesús en operación, vamos a ver a Jesús aplicando este principio. Es un buen ejemplo, es una buena ilustración. Es muy conocida, Marcos 11, versículos 12 al 14. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre. En su humanidad, en su cuerpo adámico perfecto, necesitaba comer. Y viendo desde lejos una higuera que tenía hojas, se acercó para ver si hallaba en ella algo. Cuando fue a ella, no encontró nada más que hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces, y miren cómo opera Jesús. Entonces Jesús dijo a la higuera, y en esa serie vamos a aprender que tú le puedes hablar a cosas. Josué le habló al sol y le habló a la luna. Lean ustedes en Génesis capítulo 1 cómo Dios le habla al mar, le habla a las aguas, le habla a la tierra. Van a ver a Jesús hablando acerca de hablarle a una montaña,
o hablarle a un árbol sicómoro, o Jesús hablándole a las enfermedades, o a Jesús hablándole a los demonios. Bien. Entonces Jesús dijo, a un árbol, a la higuera, que estaba vivo, nunca, jamás, coma nadie de tu fruto. Y lo oyeron sus discípulos. Bueno, Jesús estaba de paso, estaba yendo hacia Jerusalén. ¿Qué ocurrió inmediatamente después? Jesús se fue. ¿A dónde se fue? A Jerusalén, por supuesto. ¿Cómo se fue? Con hambre, pues. No, él se fue sabiendo que la palabra que él habló empezó a trabajar, empezó a operar. O sea, él habló la palabra y dejó que la palabra hiciese su obra. ¿Se acuerdan? Recta es la palabra del Señor y toda su obra es hecha. ¿Cómo? Con fidelidad. Él sabía que la palabra era viva y eficaz. Él sabía que la obra de Dios o de la palabra de Dios es hecha con fidelidad. En esta ocasión, Jesús utilizó dicho escenario como una sesión didáctica, porque él quería enseñar a sus discípulos una importantísima lección acerca de la fe. No se trataba de comer higos, se trataba de aprender el uso de la palabra. Así que él hizo algo, él utilizó palabras, le habló a un árbol, y los que hemos estudiado en el centro de entrenamiento, F1, F2, F3, F4, F5, hasta F7 hemos llegado, me parece, F8, no sé. Los que han estudiado acerca del tema de la fe, seguramente escucharon que esta fue una demostración de la clase de fe de Dios. ¿Cuál es la clase de fe de Dios? La que cree con el corazón y la que dice con la boca y luego obtiene resultados. Entonces aquí Jesús estaba en una sesión didáctica demostrando cómo es que se puede hacer uso de las palabras. Jesús demostró aquí in situ, en tiempo real, cómo es que opera el uso de las palabras. Ahora sigamos leyendo, versículos 20 al 23. Al día siguiente, es decir, por la mañana, pasando por allí, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, el impulsivo Pedrito, el que siempre hablaba primero, acercándose, le dijo, Rabí, he aquí que la higuera que maldijiste se ha secado. Wow. Versículo 22. Respondiendo, Jesús les dijo, y aquí está el meollo del asunto, esta es la lección, ¿no? Tengan fe en Dios. En griego dice, tengan la fe de Dios, o la clase de fe que Dios tiene. De cierto digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y arrójate en el mar, y no dude en su corazón, sino que crea que será hecho lo que dice, le será hecho. Entonces aquí vamos a darnos cuenta que aparte de la demostración de la fe que Jesús había hecho el día anterior, ahora él procede con dos cosas más. Procede a mostrarles, en segundo lugar, la identificación de la fe. Estaba diciendo, esto no lo logró cualquier fe. La clase de fe de Dios es la que ha causado de que esto haya ocurrido. Entonces fue la identificación de la fe. Primero fue la demostración de la fe, lo segundo la identificación de la fe. Y luego en tercer lugar, y ahorita vamos a llegar ahí, vamos a ver cómo él habló acerca de la explicación de la fe. Hermano, ¿tú quieres caminar con Dios? La Biblia dice, justo por la fe vivirá, ¿no? Cuando jalamos eso de Habacuc 2:4, literalmente en hebreo dice, justo por su fe vivirá. Claro, pero la fe que viene de parte de Dios, porque la fe se origina en la palabra, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Esa fe cuando llega a tu corazón, que es la fe de Dios, se convierte también en tu fe. Eso es importante, porque tú tienes que usar tu fe, si no, ¿cómo vas a vivir con fe? O por fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, está bien, no importa si se originó, Él es el autor de la fe, y si se originó en Él, gloria a Dios. Pero la fe, que es un don de Dios, cuando llega a nuestras vidas, tiene que ser utilizada. ¿Están ahí o no? Entonces, si tú vas a vivir la vida de fe, tienes que levantar tus antenas espirituales y estar atento a lo siguiente. Dios siempre nos va a dar algo para creer y algo para decir. Tienes que estar atento a esto. Dios siempre te va a dar algo para creer y siempre te va a dar algo para decir. Ahora, si tú crees, ¿se acuerdan lo que estábamos viendo en ese principio? Si tú crees que lo que dices sucede, acontece, ocurre, entonces lo que tú digas, tus palabras, te será hecho.
¿Cuántos de ustedes tienen fe en lo que Dios habla? Aparte de tener fe en la palabra de Dios, tú también necesitas tener fe en tus propias palabras. Y aquí otra vez toco el asunto de la integridad. Si tú eres la clase de persona que te comprometes, das tu palabra y no cumples, tienes que entregar un trabajo en una fecha y no cumples, o no lo hiciste como te lo pidieron. Y la gente es muy rápida para pedir dinero prestado. Dame, dame. Y son muy rápidos también para prometer cuándo te lo van a devolver. Y el dinero no es lo más importante, la integridad es lo más importante. Si tú eres una persona que no tiene integridad, no crees en tus propias palabras, entonces nunca vas a poder operar en este nivel. Te lo digo. Porque tú no tienes fe en tu propia palabra, tampoco tienes fe en tu propia fe. Bien. ¿Tú crees que lo que dijiste te va a ser hecho? Importante. Vamos al versículo 23, donde encontramos el asunto de la tercera parte de la lección que Jesús estaba enseñando, la explicación de la fe, cómo es que esto funciona. Porque de cierto les digo que cualquiera, ¿no? Obviamente no es cualquiera, no es cualquiera. ¿Se acuerdan que en el versículo 22 Jesús dijo, tengan fe de Dios, o tengan fe en Dios, o la clase de fe de Dios? No es cualquiera que tiene la clase de fe. Repitan conmigo, yo soy no un cualquiera, pero sí cualquiera. Porque de cierto les digo, y Jesús está diciendo en griego, amén, amén, lego soy. Dos veces amén, amén, amén. O sea, de verdad, en serio. De cierto te digo, les digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Hay un montón de gente que se burla de aquellos que somos de fe. Agarran ese versículo, estos son los que viven con dilo y tenlo, ¿no? Dilo y como si fuese cosa ligera. Y están despreciando en realidad lo que Jesús está enseñando acá a sus discípulos. Hermanos, eso es parte del discipulado. ¿Cómo es eso? Claro, Mateo capítulo 28, ¿no? Dice, vayan, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todo lo que yo les he enseñado, todo lo que yo les he mandado. Marcos 11:23 es parte de ese discipulado. Sino para que Jesús incluyó una sesión didáctica exclusiva para hablarles acerca del uso de las palabras y cómo opera la clase de fe que Dios tiene, que cree en el corazón y que dice con la boca. Y se burlan de nosotros. Es cierto, ha habido gente que ha entendido mal y se han ido a un extremo. Está el uso y está el abuso. Y han cometido locuras. Y se han salido del balance de lo que la palabra nos enseña. Pero bueno, otra vez, cuando Jesús dijo, de cierto les digo, Él estaba hablando la pura verdad. Él es la verdad, Él no puede mentir. Y aquí está hablando acerca de un principio que es aplicable y que funciona. Y es un principio que si tú no vives bajo él, entonces vas a estar en desventaja. Porque de cierto les digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Esto significa que tarde o temprano en tu vida vas a tener que aprender a hablarle a las cosas. 1986, ingeniero electrónico graduado de la uni. Estoy trabajando en una empresa, ingeniería de servicios electrónicos. Me trajeron una impresora cabra loca. Por nada del mundo la podían estabilizar. Es decir, súper inestable, súper impredecible, no recibía los comandos de impresión. Entonces yo probé una y otra cosa hasta que finalmente adentro escuché, ¿por qué no le hablas? ¡Oh, wow! Es cierto. Impresora, a ti te mando, estabilízate, funciona bien. Hermanos, nunca más volvió a fallar. Hace años, y los que me conocen saben que yo amo tocar guitarra,
compramos un pedal de efectos para la guitarra eléctrica. Lo trajimos de los Estados Unidos y bueno, se podía actualizar el software, ¿no? Actualizamos el software y todo eso y después el aparato se murió. Probé todo. Nada. Y adentro otra vez. ¿Por qué no le hablas? ¡Wow! Entonces le hablé y empezó a funcionar. Hay un pastor amigo en Arequipa que tenía ahí un árbol, un pino, ¿no? Y nada, abonabas la tierra, lo regabas, todo, nada, estaba muerto. Pino muerto. Pero él todos los días que pasaba junto a él le hablaba. ¡Vive! Y el pino es lindo, reverdeció. Qué lindo. Entonces, tarde o temprano, tú y yo vamos a tener que acostumbrarnos a empezar a hablarle las cosas, porque eso, lo que Jesús estaba enseñando, te lleva a otro plano, te lleva mucho más allá de lo natural. Estamos hablando de una fe sobrenatural, una fe de posibilidad. Al que cree, todo es posible. Hay gente que dice, no, que para Dios todo es posible. Amén, pero para el que cree también. Entonces, claro, Dios creó el universo, ¿no? Por sus palabras. Lo que Él dijo fue hecho. ¿Qué tal creación? Es una demostración de omnipotencia la creación del universo. Pero no solamente es por la palabra del Señor, también es por tus palabras. Entonces, tus palabras también tienen que ver. ¿Cuántos van a entrar al juego? Ok. Entonces tu fe te puede funcionar a través de tus propias palabras diciendo algo. No solamente acá se nos dice lo que tenemos que creer, también se nos dice qué es lo que debemos creer cuando hablamos. Cuando tú crees que lo que dijiste ocurre, sucede, eso obviamente aún no ha ocurrido, pero tú debes seguir insistiendo que lo que dijiste va a ser hecho a pesar de las circunstancias contradictorias, porque es por fe, no es por vista. Por vista, tarde o temprano, lo que tú dijiste te será hecho. Y por eso la Biblia nos enseña a retener nuestra confesión. La Biblia nos enseña a repetir la misma cosa una y otra vez, porque estamos hablando de una fe persistente, estamos hablando de una fe activa poseedora. No estamos hablando así que de arreglos rápidos, de curas rápidas, no estamos hablando acá de todo, comida automática, café automático, microondas. Estamos hablando acerca de persistencia en la fe. Y tarde o temprano, hermano, tarde o temprano, esto va a funcionar. Primero, debe venir el creer, luego el tener. Y si tú hablas la palabra, hablas en línea con la palabra y tú crees que lo que dices va a ocurrir, entonces te será hecho. ¿Sabes por qué? Porque la palabra es viva y es eficaz. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por el regalo de tu palabra. Es nuestra vida. Ella, por esa palabra de verdad, hemos renacido. Tu palabra también salva, renueva nuestra alma, nuestra mente. Y tu palabra es medicina a todo nuestro cuerpo. Tu palabra, Señor, es nuestra vida, espíritu, alma y cuerpo. Tu palabra en nuestro corazón, tu palabra en nuestra mente, tu palabra en nuestra boca, tu palabra en lo que hacemos. Gracias, caminamos en tu palabra, la creemos, glorificamos en ti, tu palabra. Gloria y honra sean solamente para ti, en el nombre de Jesús. Y esa palabra es una palabra de salvación. Si aún no has recibido a Cristo, entonces hemos leído acerca de que por tus palabras tú puedes recibir la vida eterna. Se habla de tu corazón, se habla de tu boca. Todos tenemos corazón, todos tenemos boca. Es tomar una decisión. Si tú quieres recibir a Cristo, aún no lo has recibido, no tienes una relación personal, y eso es lo que he estado diciendo desde el principio. La palabra con la intención de relacionarte con Dios, de tener contacto con Dios. Y acabo ahora dándote la palabra que tiene que ver justamente con el nuevo nacimiento, para que tú recibas a Cristo. Si aún no has recibido a Cristo, entonces ahí donde estás, cierra tus ojos y repite conmigo: Dios del cielo, reconozco mi condición de pecador, mi necesidad espiritual. Jesús, creo en ti, invoco tu nombre, sé mi Señor, me someto a ti. Creo que el Padre te resucitó y que tú vives.
recibo ahora el perdón de pecados y el regalo de la vida eterna por la fe en ti.